¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo antes de alcanzar algo grande, todo parece volverse más difícil? ¿Por qué, cuando estás a punto de lograr lo que siempre has querido, la vida pone más obstáculos en tu camino? ¿Te ha pasado que justo cuando piensas que las cosas deberían mejorar, de repente todo parece empeorar? Es como si, cuando más cerca estás de lo que siempre has soñado, más obstáculos aparecen. Como si el universo se empeñara en ponerte a prueba. Es en esos momentos, cuando el camino parece más oscuro, más incierto, más difícil, que las dudas empiezan a inundar tu mente. Te preguntas, ¿esto realmente es para mí? ¿Será que no estoy listo? O tal vez me equivoqué de camino. ¿Por qué justo cuando sientes que estás a punto de alcanzar algo grande, parece que la vida te arrebata todo lo que has logrado? ¿Es acaso un castigo, una señal de que no lo mereces? O, tal vez, es un último examen, un recordatorio de que las cosas buenas no siempre llegan fácilmente. La verdad es que esos momentos de dificultad no son un castigo, ni una señal de que debes rendirte. Al contrario, son indicios de que estás a punto de atravesar una puerta hacia algo más grande. A veces, la vida te sacude justo antes de darte lo que has estado pidiendo. Es como si te estuviera preparando, como si quisiera asegurarse de que realmente estás listo para recibir lo que viene. Porque lo que viene es grande. El universo tiene una manera curiosa de operar. A veces parece que te está empujando al límite, que te está desafiando más allá de tus capacidades. Y es en esos momentos, cuando todo parece estar en contra, cuando te preguntas si deberías detenerte o seguir. Lo cierto es que esos momentos de resistencia son un preludio. Son la antesala de la abundancia que está por llegar. La abundancia no llega sin pruebas, no llega sin desafíos, porque lo que realmente importa no es solo obtener lo que deseas, sino convertirte en la persona que puede manejarlo, apreciarlo y multiplicarlo. Es en el proceso donde se forja el carácter. Y muchas veces, la vida no te da lo que quieres hasta que demuestras que puedes sostenerlo, hasta que aprendes las lecciones que necesitas para que eso que viene no solo llegue, sino que perdure. Piensa en cada gran logro en tu vida. Antes de alcanzarlo, seguro hubo un momento en que pensaste en rendirte, en que las dudas fueron más fuertes que tus certezas. Tal vez te preguntaste si todo tu esfuerzo valía la pena. Es natural, es humano. Pero si miras atrás, si revisas esos momentos difíciles, te darás cuenta de algo importante. Siempre que estuviste a punto de renunciar, estabas mucho más cerca de lo que pensabas. Lo que no sabías entonces es que esos momentos difíciles eran el último tramo de la carrera. Eran la parte final, antes de la victoria. Es en el caos donde surge el verdadero crecimiento. Las tormentas no solo nos sacuden, también limpian, purifican y preparan el terreno para lo nuevo. De la misma manera, los desafíos que enfrentas ahora están despejando el camino para la abundancia que está por llegar. Lo que hoy ves como un obstáculo es, en realidad, parte del proceso. Es la vida reorganizando las piezas, creando espacio para que lo nuevo pueda entrar. Lo que viene es abundancia, pero ¿qué es la abundancia realmente? Nos han enseñado a pensar en ella como algo externo. Más dinero, más cosas, más éxito. Pero la verdadera abundancia va mucho más allá. Es un estado mental, un estado de plenitud en el que reconoces que tienes lo suficiente, que eres suficiente, y que lo que realmente importa no se puede comprar ni medir. La abundancia es una sensación de paz interior, de saber que estás alineado con tu propósito, de confiar en que todo lo que necesitas llegará en el momento exacto, no antes ni después. Porque cuando estás en ese estado de abundancia, nada te falta. Aunque no tengas lo que esperas en el plano material, te sientes lleno.
Sabes que todo lo que es para ti ya está en camino y que cada desafío que enfrentas te acerca más a ese destino. Y aunque a veces te parezca que estás en un desierto sin señales de agua, recuerda que las cosas más maravillosas de la vida suelen aparecer de la nada. La abundancia que buscas está más cerca de lo que imaginas, pero no llegará si dudas de ella. No se presentará si te rindes a la primera señal de dificultad. Porque la verdadera abundancia no se trata solo de recibir, sino de estar listo para recibir. Así que, en esos momentos en que todo parece ir mal, cuando te sientas perdido o sin dirección, cuando las pruebas parecen interminables y la duda empieza a ganarte terreno, recuerda esto: lo que viene es abundancia. No te rindas ahora. Estás más cerca de lo que crees. Cada obstáculo que superas te está llevando más cerca de lo que tanto deseas. El dolor de hoy es el crecimiento de mañana. No estás solo en este camino. Todos en algún momento hemos sentido esa desesperación, ese cansancio. Pero aquellos que perseveran, aquellos que mantienen la fe, siempre encuentran la recompensa. Y cuando finalmente llega, cuando esa abundancia que tanto has trabajado por conseguir se manifiesta, te das cuenta de que todo valió la pena. Las noches sin dormir, las lágrimas, las dudas, las derrotas, todo te preparó para este momento, porque lo que viene no es pequeño, lo que viene es grande. Lo que viene es abundancia, y ya estás preparado para recibirla. Así que, cuando el camino se haga difícil, cuando sientas que las fuerzas te abandonan y que las pruebas parecen multiplicarse, es precisamente en ese momento cuando más debes aferrarte a tu fe. Es en esos momentos de oscuridad, cuando parece que todo está perdido, que Dios está trabajando de maneras que no podemos comprender del todo. La vida, guiada por las manos de Dios, a veces nos lleva por senderos que no entendemos. Nos coloca frente a retos que parecen más grandes que nuestras fuerzas. Y en esos momentos es fácil pensar que hemos sido abandonados, que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Pero lo que muchas veces olvidamos es que las pruebas no son señales de abandono, sino de preparación. Dios nos prepara, nos moldea, nos fortalece a través de esos desafíos, porque sabe que lo que tiene preparado para nosotros es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Y Él no nos dará más de lo que podemos soportar, pero tampoco nos permitirá recibir antes de estar listos para manejar lo que nos tiene reservado. Cada prueba es una enseñanza, cada dificultad es una oportunidad para que nuestra fe crezca, para que nuestra relación con Él se haga más fuerte, más íntima. Porque es en esos momentos de prueba donde descubrimos quiénes somos realmente, pero también, y más importante aún, descubrimos quién es Dios para nosotros. Dios nunca llega tarde, y sus planes son perfectos. Pero a veces, en nuestra impaciencia, queremos que las cosas sucedan a nuestro ritmo, bajo nuestras condiciones, olvidando que el tiempo de Dios es siempre el correcto. La Biblia nos enseña que todo tiene su tiempo, y si aún no has recibido lo que tanto has pedido, no es porque no lo merezcas, sino porque todavía hay algo dentro de ti que debe ser perfeccionado. Él no te negará lo que has pedido en oración, pero primero quiere que estés listo, que tengas la sabiduría y la fortaleza para recibir con gratitud y para administrar con responsabilidad y amor lo que te dará. Porque la verdadera abundancia no se trata solo de recibir, se trata de recibir en el momento adecuado, de la manera adecuada y con un corazón alineado con su propósito. A veces pensamos que estamos listos para recibir las bendiciones, pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe que todavía nos falta un tramo por recorrer, todavía hay lecciones que aprender, todavía hay aspectos de nuestro carácter que deben ser refinados. Y eso no es algo malo.
Al contrario, es una señal de que Dios se preocupa tanto por nosotros que quiere que no solo recibamos lo que hemos pedido, sino que seamos capaces de manejarlo con gratitud, sabiduría y amor. Él quiere que lo que recibamos no sea pasajero, sino duradero. Y para eso nos moldea a través de las pruebas, nos fortalece a través de las dificultades, nos enseña a confiar plenamente en Él, incluso cuando no entendemos sus caminos. La Biblia nos recuerda constantemente que los tiempos de prueba no son el final de nuestra historia. De hecho, son el principio de algo mayor. Las Escrituras están llenas de ejemplos de hombres y mujeres que justo antes de recibir las mayores bendiciones de Dios, pasaron por los momentos más oscuros de sus vidas. Piensa en José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Durante años, parecía que Dios lo había abandonado. Pero lo que no sabía José es que, en ese tiempo de sufrimiento, Dios estaba preparando el escenario para algo mucho más grande. En el momento adecuado, Dios lo levantó para ser el segundo al mando en todo Egipto, y a través de él, salvó a su pueblo del hambre. Lo mismo sucedió con Job, quien perdió todo lo que tenía, pero nunca perdió su fe. Y al final, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Así es como Dios obra. A veces, justo cuando todo parece perdido, es cuando Él está más cerca de manifestar su plan perfecto. Y si hoy te sientes abatido, si sientes que las pruebas son demasiadas, recuerda que Dios está contigo en cada paso del camino. Él nunca te dejará, nunca te abandonará. Él escucha cada una de tus oraciones, incluso aquellas que solo han salido en forma de suspiros o lágrimas. Y aunque en este momento no entiendas el porqué de tus dificultades, ten la certeza de que Él está obrando en el trasfondo, preparando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. La fe es confiar en lo que no podemos ver, es creer que Dios está trabajando incluso cuando no vemos resultados inmediatos, es saber que su plan para nosotros es bueno, porque nos ama con un amor eterno, un amor que va más allá de nuestras circunstancias. Así que, cuando el camino se vuelva más difícil, cuando sientas que ya no puedes más, entrega tus cargas a Él. Jesús mismo nos invita a hacerlo, a descansar en Él, a confiar en que sus planes para nosotros son de bien y no de mal, planes para darnos un futuro y una esperanza. Y aquí es donde entra la verdadera abundancia. No es solo algo material, no es solo el logro de nuestras metas terrenales. La verdadera abundancia es saber que, sin importar lo que enfrentes, tienes a un Dios que te ama, que te cuida, que está contigo en cada paso del camino. La verdadera abundancia es la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo Dios puede dar, esa certeza de que, pase lo que pase, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Y cuando llegue el momento adecuado, cuando hayas pasado por el fuego y hayas sido purificado, cuando tu fe haya crecido y tu corazón esté alineado con los planes de Dios, entonces verás cómo las bendiciones empiezan a fluir en tu vida. Lo que viene es abundancia, pero no es cualquier tipo de abundancia. Es una abundancia que viene directamente de Dios. Una abundancia que no solo saciará tus necesidades físicas, sino que llenará tu alma de gozo, de paz, de gratitud. Y cuando llegue, sabrás que todo lo que pasaste, cada lágrima, cada prueba, cada obstáculo, valió la pena. Porque lo que Dios tiene preparado para ti es mucho más grande de lo que puedas imaginar. Así que, no te rindas ahora. Estás más cerca de lo que crees. Mantén tu fe. Sigue confiando en Dios, porque lo que viene es abundancia y es mucho mayor de lo que tus ojos han visto o tus oídos han escuchado. Mantente firme, porque Dios está obrando
y sus promesas nunca fallan. Y si hay un ejemplo en las Escrituras que nos muestra cómo Dios obra en medio de las dificultades, ese es el de Moisés y el pueblo de Israel. Por más de 400 años, los israelitas vivieron como esclavos en Egipto. Un pueblo que había sido elegido por Dios, destinado a grandes cosas, pero que en ese momento vivía bajo el yugo de la opresión. Ellos clamaban día y noche, rogando por liberación, pidiendo a Dios que interviniera en su sufrimiento. Tal vez pensaron que Dios no los escuchaba, que sus oraciones no eran respondidas, porque la situación solo parecía empeorar. A lo largo de los años, Faraón incrementó su crueldad, aumentando las cargas sobre los israelitas y haciendo sus vidas cada vez más miserables. Pero lo que no podían ver en ese momento, y lo que a menudo nosotros también fallamos en ver, es que incluso en el silencio, Dios estaba obrando. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Lo que nosotros vemos como retraso, Dios lo ve como preparación. Y así como Israel fue moldeado en el crisol de la esclavitud, nosotros también, a veces, debemos pasar por nuestras propias pruebas para que nuestro carácter, nuestra fe y nuestra dependencia de Dios se fortalezcan. Dios no se había olvidado de su pueblo. Al contrario, ya había elegido a un líder, alguien que sería el instrumento de su liberación. Ese hombre era Moisés, un hebreo que había crecido en la corte del faraón, pero que por miedo y culpa había huido al desierto, donde pasó 40 años cuidando ovejas. Moisés probablemente pensó que su vida había terminado, que ya no había nada más que esperar. Pero Dios tenía otros planes. Y cuando Moisés menos lo esperaba, Dios lo llamó desde una zarza ardiente, una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. Es en esos momentos inesperados, en medio de lo cotidiano, que Dios se revela a nosotros. Cuando Dios le habló, Moisés estaba lleno de dudas. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón y sacar de Egipto a los israelitas?, preguntó. Era un hombre que se sentía inadecuado, inseguro de sus habilidades. ¿Y acaso no nos sentimos así a veces cuando enfrentamos desafíos mayores a nosotros? Moisés tenía miedo. Tenía miedo de no estar a la altura, de no tener las palabras correctas, de no ser capaz de cumplir el propósito que Dios le había dado. Pero Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los elegidos. Y a Moisés le dio una promesa que es válida para todos nosotros hoy. Yo estaré contigo. Esa es la clave. No se trata de nuestras fuerzas ni de nuestra capacidad, sino de la presencia de Dios con nosotros. Con su poder podemos hacer lo que parece imposible. Moisés, con esta promesa, regresó a Egipto para enfrentarse a Faraón. Pero la liberación no llegó de inmediato. Dios envió 10 plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior, y cada vez el corazón de Faraón se endurecía. Los israelitas que inicialmente habían recibido a Moisés con esperanza, comenzaron a dudar cuando las cosas no mejoraron de inmediato. Nos ha empeorado la vida, le reclamaban a Moisés. ¿Acaso no es lo mismo que a veces sentimos? Cuando comenzamos a confiar en las promesas de Dios, pero las cosas no cambian tan rápido como esperamos, comenzamos a dudar. Nos preguntamos si realmente estamos en el camino correcto o si Dios realmente está obrando a nuestro favor. Sin embargo, Dios tenía un plan mucho mayor. Cada una de las plagas era una demostración de su poder, no solo para Faraón, sino para los mismos israelitas, para que ellos pudieran ver que Dios estaba con ellos. Cada plaga representaba la caída de un dios egipcio, porque Dios quería mostrar que no había otro como Él, que era el único y verdadero Dios, soberano sobre todas las cosas. Y a veces en nuestras vidas, Dios también tiene que derribar ciertos ídolos, ciertas cosas en las que hemos puesto nuestra confianza antes de que podamos ver su liberación plena. Finalmente, llegó la última plaga, la más devastadora, la muerte de los primogénitos de Egipto. Pero antes de que esta plaga cayera, Dios dio una instrucción muy importante a su pueblo.
Les dijo que sacrificaran un cordero sin defecto y que untaran su sangre en los dinteles de sus puertas. Cuando el ángel de la muerte pasara, vería la sangre y pasaría de largo, sin tocar a los que estaban dentro. Esta es una poderosa prefiguración de lo que Cristo haría por nosotros en la cruz. Él es el Cordero de Dios, cuya sangre derramada nos protege del juicio. Y así como la sangre del Cordero protegió a los israelitas esa noche, la sangre de Cristo nos cubre hoy, nos redime y nos da vida eterna. Después de esta última plaga, Faraón finalmente permitió que los israelitas se fueran. El pueblo partió hacia la libertad, cargado con los bienes y riquezas de los egipcios, porque Dios no solo los liberó, sino que los bendijo abundantemente en su salida. Pero una vez más, la libertad no llegó sin desafíos. Poco después de que salieron de Egipto, Faraón cambió de opinión y envió a su ejército tras ellos. Los israelitas se encontraron atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. En ese momento, muchos de ellos entraron en pánico. ¿Acaso no había suficientes tumbas en Egipto?, preguntaron a Moisés. ¿Por qué nos trajiste aquí para morir? En sus mentes, todo estaba perdido. No podían ver una salida. Estaban al borde del mar, sin ninguna manera aparente de escapar. Pero Dios tenía un plan, como siempre lo tiene, incluso cuando nosotros no lo vemos. Moisés, lleno de fe, dijo al pueblo: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros». Y en ese momento, Dios hizo algo que nadie podía imaginar. Dividió las aguas del Mar Rojo, permitiendo que su pueblo cruzara en seco. Fue un milagro extraordinario, una demostración del poder de Dios que no solo los liberó de sus enemigos, sino que también les mostró que cuando caminamos con fe, Dios puede abrir caminos donde parece no haber ninguno. Los israelitas cruzaron el mar y llegaron al otro lado, pero los egipcios, que intentaron seguirlos, fueron tragados por las aguas cuando Dios las hizo regresar, destruyendo así al ejército de Faraón. Este milagro es un recordatorio poderoso para todos nosotros de que, aunque enfrentemos obstáculos aparentemente imposibles, Dios puede hacer lo imposible posible. A veces, cuando estamos al borde de lo que parece un fracaso total, es cuando Dios interviene de la manera más dramática. Él no nos abandona, ni nos deja en medio del proceso. Él es fiel para cumplir sus promesas y llevarnos a través de cada dificultad. Y cuando el pueblo de Israel llegó al otro lado del mar, levantaron un cántico de alabanza al Señor, porque sabían que había sido su mano poderosa la que los había liberado. La clave está en no perder la fe, incluso cuando parece que no hay salida, porque Dios siempre tiene un plan, y su liberación llega en el momento perfecto. Sin embargo, el viaje del pueblo de Israel no terminó en el Mar Rojo. Aún les quedaba mucho camino por recorrer antes de llegar a la tierra prometida. Pasaron años en el desierto, enfrentando pruebas, hambre, sed y momentos de duda. Pero cada paso que daban era una lección de confianza en Dios. A través de cada dificultad, Dios los estaba preparando para la abundancia que les esperaba. Y lo mismo sucede con nosotros. El desierto, aunque difícil, es a menudo el lugar donde Dios trabaja más profundamente en nosotros, donde nuestra dependencia de Él crece, donde nuestra fe se fortalece. El pueblo de Israel tuvo que aprender que la verdadera abundancia no se trata solo de la tierra prometida, sino de la relación con el Dios que los había liberado.
Y para nosotros, la abundancia comienza cuando comprendemos que, independientemente de nuestras circunstancias externas, si Dios está con nosotros, tenemos todo lo que necesitamos. Lo que viene es abundancia, pero no solo en lo material. Es una abundancia espiritual, una plenitud que solo Dios puede dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una alegría que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Así como Dios llevó a su pueblo a través del desierto y finalmente los introdujo en la tierra que les había prometido, Él también nos llevará a nosotros a la abundancia que nos ha prometido. Pero debemos confiar en su tiempo, en su proceso, y recordar que cada prueba es una preparación para lo que está por venir. La abundancia no se trata solo de lo que recibimos, sino de en quién nos convertimos en el camino. Y cuando llegue ese momento, cuando estemos listos, Dios nos abrirá la puerta hacia la tierra de la promesa, y entonces veremos que todo lo que atravesamos, cada desierto, cada desafío, cada lágrima derramada, tenía un propósito mayor. Porque lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho más grande de lo que podemos imaginar. La tierra prometida para el pueblo de Israel no solo era un lugar físico, sino una manifestación del pacto eterno de Dios con su pueblo, una tierra que fluía leche y miel, una señal de la abundancia y provisión divina. Y al igual que ellos, Dios nos lleva a nuestra propia tierra prometida. Quizás hoy te encuentres en un lugar de incertidumbre, donde el desierto parece interminable y las respuestas que buscas parecen estar muy lejos. Tal vez te sientas como los israelitas, preguntándote si realmente saldrás de este desierto. Pero recuerda, el desierto no es el destino final, es solo una etapa de preparación. Es allí donde Dios moldea nuestros corazones, fortalece nuestra fe y nos enseña a depender completamente de Él. Cuando el pueblo de Israel finalmente llegó a la orilla de la tierra prometida, después de años de vagar por el desierto, se encontraron con nuevos desafíos. Aún había gigantes en la tierra que debían conquistar, ciudades fortificadas que debían derribar y batallas que debían librar. Y una vez más, las dudas surgieron. Muchos se preguntaron si realmente serían capaces de poseer la tierra que Dios les había prometido. Pero Dios les recordó que no estaban solos. Él estaba con ellos, así como lo había estado en cada paso de su camino desde Egipto. Dios no solo promete la abundancia, también promete que estará con nosotros en cada batalla que enfrentemos para obtenerla. No debemos temer los desafíos que se presentan ante nosotros, porque no los enfrentamos con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Dios Todopoderoso que ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos. Y cada batalla que libramos en el camino hacia la abundancia no es una señal de que estamos solos, sino una confirmación de que Dios está cumpliendo sus promesas. Pero más importante que la abundancia material es la abundancia espiritual que Dios quiere darnos. Es una abundancia de paz, de propósito, de esperanza y sobre todo de su presencia. A veces nos enfocamos tanto en la promesa que olvidamos al dador de la promesa. El verdadero tesoro no está solo en la tierra que Dios nos da, sino en la relación que desarrollamos con Él en el proceso. Como dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esa vida abundante no está limitada a lo que podemos ver o tocar, es una vida llena de la plenitud de Dios, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Así que hoy, si sientes que estás en medio del desierto, si los gigantes parecen demasiado grandes y las murallas demasiado altas, recuerda que lo que Dios tiene preparado para ti no es solo una simple victoria, sino una vida de abundancia.
Una vida donde su poder se perfecciona en tu debilidad, donde su gracia es suficiente para cada necesidad y donde su presencia es tu mayor recompensa, porque lo que viene es más grande de lo que puedes imaginar. Lo que viene no es solo una victoria temporal, es una transformación eterna. Lo que viene es la abundancia que Dios ha preparado para ti desde el principio de los tiempos. Una abundancia que no se puede comparar con nada de lo que el mundo ofrece. Y al final, cuando miremos hacia atrás, cuando veamos todo el camino recorrido, nos daremos cuenta de que cada paso, cada prueba, cada obstáculo fue parte del plan perfecto de Dios para llevarnos a su abundancia. Nos daremos cuenta de que nunca estuvimos solos, que Él siempre estuvo allí, guiándonos, protegiéndonos y preparándonos para recibir su bendición. Y entonces podremos decir con certeza, verdaderamente, Dios ha sido fiel. Lo que Él prometió, lo ha cumplido. Y ahora vivimos en la plenitud de su promesa, en la abundancia de su amor y en la gracia de su salvación.